Se cumple un año más del gobierno de Enrique Galindo Ceballos al frente del Ayuntamiento de la capital, el primer año después de la reelección. El primer alcalde reelecto, pero además el último reelecto para la capital potosina. ¿Cómo estás, alcalde? ¿Serás el único? Pues encantado de tenerte aquí en las instalaciones del Palacio Municipal. Sí, un reto mayor. Se ve y parece fácil ser un alcalde reelecto, pero la carga de expectativa de la ciudadanía es más alta. Sí, claro. Te dimos un voto de confianza por segunda vez. Esperamos mucho, queremos mucho y qué bueno, se vuelve un reto muy, muy bonito y en lo personal es algo muy, muy interesante. Sí, por un lado la confianza de la gente, por otro lado el tener la posibilidad de tener más tiempo en el ejercicio gubernamental, de tener una mayor continuidad. ¿Cómo lo has vivido este último año en particular, este de la reelección? Bueno, mira, yo sí tiene partes sustanciales que compartirte. Primero te diría que a diferencia de hace 4 años, cuando el primer año, pues no hay curva de aprendizaje, conoces perfectamente el gobierno, las finanzas públicas, tú mismo te entregas, tú sabes lo que falta, lo que sobra, las proyecciones que quedaron pendientes, conoces a la gente, conoces al equipo de trabajo, que la mayor parte del equipo se mantuvo, conoces las colonias, la problemática, las prioridades. Hace 4 años la prioridad estaba muy clara: seguridad, agua, baches. Fue cambiando, tuvimos la crisis del 23 en materia de agua, Claro. modificó todas estas prioridades y bueno, ese es un valor agregado que tiene ser un alcalde reelecto, que ya nadie te puede contar y que tú puedes desde luego trazar una ruta sobre esas prioridades. Ahora, hablemos justamente de cada uno de los rubros. Tú llegaste, digamos, con una identificación muy clara con el rubro de la seguridad, que como lo dices, era una de las grandes necesidades para San Luis Potosí, es una de las grandes preocupaciones para los ciudadanos. ¿Qué se ha venido haciendo, no solo durante este último año, sino, digamos, en el compendio de tu administración? ¿Cómo se ha atendido el tema de la inseguridad? Fíjate que hasta eso es una ventaja ser alcalde reelecto, porque entonces sí puedes ver la evolución de la seguridad pública en tu ciudad. Y yo siempre la divido en 2 momentos. Uno, la institución. Si no tienes una buena institución, no puedes ofrecer seguridad. O sea, no hay manera. Claro. Si no tienes patrullas, no tienes un buen cuerpo de policía, no tienes tecnología, pues ¿cómo lo haces? Tú recordarás que llegamos al gobierno y teníamos 14 patrullas. ¿Te acuerdas aquella historia? Se fueron y tal. Enfrentamos esa adversidad, le agregamos equipo. Éramos la policía número 70 más mal pagada, no les habían dado uniformes un par de años antes, etcétera. Pues primero era poner al día la institución, pero había algo de fondo que no estaba funcionando. Hay un modelo nacional que San Luis no había adoptado, que es el modelo de justicia cívica. Entramos al modelo de justicia, creamos la secretaría, mejoramos los salarios, porque sin todo eso no sirve. O sea, es este mismo tema hablado en servicios municipales. Si no tienes grúas para el alumbrado, no tienes jardineros, pues no funcionas. Entonces, la parte institucional la llevamos al mejor nivel. Hoy la ciudad tiene más de 160 patrullas. Hemos graduado nuevos cadetes que también no se habían graduado. Hemos jubilado, por otro lado, un buen número de policías, hombres y mujeres. Los capacitamos. Hoy hay policías municipales en el Reino Unido, en España, en Estados Unidos, en Colombia, capacitándose, que eso tampoco sucedía. Y bueno, eso tiene que traducirse al segundo plano, a la calidad de la seguridad. Si esto no lo tienes, no lo logras, pero teniéndolo, pues estás más obligado a dar seguridad a los ciudadanos. Y en 4 años, fíjate que yo de alguna manera siento que hay muchos pendientes aún, pero al menos con tendencias a mejorarla, no tengo duda que estamos en uno de los mejores escenarios de los últimos 10 años, por ejemplo. No es el ideal, pero de los últimos 10 años en algunos indicadores hemos ido muy a la baja. Incluso en la percepción, que no estoy satisfecho con ella, pero hubiera estado peor de no haber bajado. En 4 años bajamos 10 puntos porcentuales mejorando la percepción. Eso dicho por el INEGI. Insisto, nos falta todavía mucho, pero otros se hubieran conformado. Bueno, déjala ahí que ya no se mueva. No, hemos hecho un gran trabajo en ese sentido, en el que la seguridad es tan frágil que un evento, incluso no en la ciudad, un evento del otro lado del país, a la gente la hace sentir insegura.
Ahora, esto me lleva lo que estás mencionando justamente a la siguiente pregunta. ¿Cómo está la vinculación con la población? Porque, a ver, vemos ejercicios en otro sentido. Convocas al Domingo de Pilas y la gente está ahí y participa, pero no es lo mismo involucrarte en una reforestación que en un tema de seguridad. Claro. Y una de las grandes quejas, incluso de la Corporación Policíaca Municipal hace unos años, era el desprestigio. El cómo la gente, lejos de verlos como un aliado, los veía como un enemigo. ¿Cómo se ha trabajado en esto? Fíjate que pues, tú das al clavo en lo que yo he llamado mi arma secreta en materia de seguridad. Nosotros formamos a lo largo de 4 años 700 comités de participación ciudadana donde participan entre 10 y 15 personas. Ese comité es tal cual un grupo de ciudadanos de su colonia que conocen la realidad de su colonia. Cada comité tiene un comandante asignado con nombre, apellido, teléfono, patrulla, equipo. Y entonces a nivel de tierra analizan la situación de cada colonia. Esto en San Luis no había sucedido, no existía esta estructura. Es una gran estructura ciudadana que te comparte su sentir, te comparte información. O sea, el ciudadano sabe con precisión que en la colonia X, en la colonia Retornos, pues ahí no hay secuestros. Ahí quizás haya un punto de venta de droga y no lo dice. Ahí pues no hay extorsiones. Pero sí hay pandillerismo. Entonces la gente aprende a dimensionar su problema de seguridad. Y cuando hay una noticia terrible, un ejecutado, la gente dice, no, en Retornos no pasó. No pasó en la industria de la aviación. No pasó en Arbolitos. Pasó en otro lado o en otra latitud. Y eso da unas ventajas enormes. Acabo de reunirme con los 700 presidentes y hablamos abiertamente, ellos usan el micrófono y yo te diría que no tuvimos de 45 intervenciones, 40 se refieren a servicios municipales y no a seguridad. Y yo les decía, pero hablemos de seguridad, yo quiero oírlos hablar de seguridad, pero realmente ha sido el arma secreta. Es con esa herramienta con la que hemos bajado la percepción, porque la gente entiende, reflexiona, sabe. Ya no se va con las noticias, no se va, pues cuando hay alguna incluso noticia malintencionada en estas páginas que andan por ahí, pues ya la gente dice perfectamente, a ver, o le habla a su comandante, oye, hay esta noticia que pasó esto en la colonia y le hablamos con puntualidad. Si pasó algo, se le dice. Sí, sí hubo esto, sí hubo un tal problema, pero si no hubo nada, también se le explica, ¿no? Ahora, alcalde, hay un gran reto en materia de seguridad, porque hoy no solo es cuidar un territorio físico, sino también un territorio virtual. Es correcto. Y San Luis Potosí, pues no está ajeno a las amenazas que se están viviendo en todo el mundo. Sabemos que se han tenido actuaciones importantes justamente en materia de ciberseguridad. Quiero que nos hables al respecto. Es correcto. A ver, incluso la parte más compleja es eso, porque de cualquier parte del mundo puede ser atacado. Hay en México problemas severos en materia de pornografía infantil, de acosos muy fuertes, y San Luis puede ser víctima de ello. Hemos fortalecido mucho nuestra área de ciberseguridad, hacemos ciberpatrullajes, cibervigilancia, tenemos un programa de atención en las escuelas para ir a entrenar a los niños, niñas y no ser víctima de ello. Recientemente, bueno, esta semana, fuimos notificados como y reconocidos como una de las mejores policías dedicadas a la ciberseguridad por la Universidad Panamericana, porque es un trabajo muy profesional con personal muy calificado, todos con maestrías, con especialidades, y es un trabajo permanente. Y además en el mundo de la red pasa todo. Cuando hay un robo, ahí se vende lo robado. Cuando hay un ataque de un tipo, ahí lo detectamos. Cuando hay un baile sin autorización, sin permiso en la vía pública, ahí, y nuestra policía ha dado ese brinco a la ciberseguridad que nos ha puesto en muy buenas condiciones también. Ahora, el Congreso del Estado aprobó recientemente esta obligatoriedad para los municipios de generar estos fondos de ahorro, este sistema de pensiones para las corporaciones policíacas. ¿Cómo está el Ayuntamiento de la capital en ese rubro? Fíjate que nosotros nos habíamos anticipado, ya en 2023 autorizó el Cabildo un acuerdo para formar el fondo y para jubilar y pensionar policías. Es un tema financiero, no es un tema de voluntad, no es sencillo,
pero nosotros hemos pensionado más de 200 policías en estos 4 años, porque ya, digamos que se lo merecen. Dedicaron a la corporación 30 años, 32 años, 34 años, y necesitábamos hacer justicia laboral con ellos. Y claro, hoy la nueva reforma que plantea el Congreso a mí me parece buena, tratándose de policías, pero también me encantaría que nos dieran una fórmula financiera, porque si no, pues realmente quizás San Luis pueda salir adelante porque tiene mejores fondos, mejores presupuestos, pero hay municipios que no tienen esas capacidades económicas. Ahora, a la par de la seguridad, creo que una de las mayores demandas está en el tema de los servicios, la atención a los servicios. Tú ya hacías referencia a la crisis del agua que estuvimos viviendo el año pasado. ¿Cómo se ha venido avanzando? ¿Cómo se ha venido atendiendo? Y también porque sabemos, y tú nos lo decías en aquel entonces, una de las grandes asignaturas pendientes durante mucho tiempo ha sido justamente la infraestructura para garantizar los servicios. Correcto. ¿Cómo se ha avanzado? A ver, te diría que el agua es casi un capítulo aparte. Tú sabes, has dado cuenta, en este año, en 2025, pues más de 60 días no tuvimos el realito y no generó la crisis que vivimos en 2023, que sí ve el realito y había manifestaciones, había problemáticas. Hoy, ¿por qué no la hay? Bueno, la respuesta institucional fue perforar 6 pozos, precisamente en la zona de realito. Habilitar otros 6 pozos que estaban ahí, que no se utilizaban y que no estaban a disposición de la red hidráulica ni de la distribución. Reparamos más de 70 pozos y entonces hoy acabamos de pasar un momento de 6 días sin realito y realmente ya ni siquiera es noticia. ¿Por qué? Porque hay un mecanismo que amortigua. Hicimos una ciudad redundante en materia de agua. Reparamos la planta de los filtros. Erika, esa planta, su capacidad de potabilización es de 400 litros por segundo y solo funcionaba el 20%. Y ahora tenemos los 400 litros de capacidad. Y aparte la planta de Himalaya, que poca gente sabe que en Himalaya hay una planta potabilizadora, potabilizaba 8 litros por segundo, hoy potabiliza 80, está a su máxima capacidad. Y todo eso es lo que ha permitido salir adelante. ¿Qué creo que falta? En materia de agua lo que hace falta es conectar todos los pozos para cuando falle uno, entre otro a suplirlo. Ese sistema es la sectorización que la universidad nos la ha recomendado. Ya la empezamos a hacer, pero es un programa que cuesta unos 1,800 millones de pesos y que estamos, aunque haciéndolo ya con nuestros recursos, estamos gestionando un mecanismo para hacerlo todo. Eso realmente es lo que va a resolver el problema del agua de fondo en San Luis Potosí. Ahora, ¿qué hay del drenaje? El alcantarillado, que es otro de los grandes temas en esta ciudad. Sí, yo creo que es el que más me quita el sueño. Y sí, porque el drenaje cuando colapsa, regresa las aguas negras a la casa, es un problema de salud pública. Claro. Hemos atendido más de 600 colapsos. Habla de lo viejo que es la infraestructura en los barrios. Sobre todo en el centro histórico, en los barrios ha sido un problemón y curiosamente en fraccionamientos nuevos, que eso no debería de suceder, pero muchos fraccionamientos de hace 10, 12 años están teniendo este problema. Hoy tenemos el registro de 600 colapsos que están en proceso de reparación, que es una gran cantidad. Estamos hablando de más de 100 millones de pesos solo para arreglar colapsos y hoy Interapas, la Dirección de Obras del Ayuntamiento y la de Aguas, pues tienen el reto, lo están trabajando. Yo creo que es algo que tenemos que resolver con mucha prontitud. Vialidades potosinas. A ver, también otro de los grandes temas que los ha llevado incluso a desarrollar todo un sistema para la denuncia ciudadana y la atención a las denuncias ciudadanas ha sido el estado de nuestras vialidades. Somos una ciudad que ha crecido muchísimo poblacionalmente, habitacionalmente, en consecuencia, pero que mantenemos la mayor parte de nuestras calles, digamos, de manera original. ¿Cómo se ha estado trabajando este tema? Fíjate que desde hace 4 años los baches puntualmente eran la tercera prioridad. Yo creo que ahorita es la 1, ni siquiera la seguridad es 1. En el orden está baches, luego está agua y luego seguridad. Insisto, la gente ya aprendió el tema de seguridad. Y los baches, aunque enfrentamos de lleno, hoy te doy el corte de caja que voy a informar, de 1,5 millones de metros cuadrados atendidos en grandes vialidades y en vialidades secundarias y terciarias
Sí, el exceso de agua del 24 y del 25 fue tremendo, tremendo. La mayoría de las lluvias, sí. Las vialidades que reparamos prácticamente están intactas. Una se nos dañó, las demás están bien, pero los baches crecieron. Los que eran unos pequeños agujeros crecieron. En nuestra plataforma Huicho recibimos al día de hoy, tenemos 7,000 baches reportados por la gente. Hay unos duplicados, triplicados, pero son 7,000 reportes. De esos 7,000 hemos reparado un poco más de 6,200. Los más delicados, los que ponen en peligro al transeúnte, al ciclista, al motociclista, al transporte público, los que interrumpen la vialidad. Salimos algo muy severo en las laterales, en la zona industrial, por ejemplo. Y abrimos un programa que se llama Por Buen Camino. Nos ha ido muy bien, reparamos entre 60 y 70 baches al día. Entonces creemos que vamos a llegar a cero, que ese es mi meta, ese es mi ofrecimiento, llegar a bache cero a diciembre de este año, tomando el universo de los 7,000, 7,200 y que... ¿Me estás diciendo que a final de año bache cero? Tiene que haber bache cero, tiene que haber bache cero, tiene que haber bache cero. Y el programa tiene 10 frentes, 10 constructoras, más el esfuerzo de la dirección de obras, y estamos a destajo tapando entre 60 y 70 baches diarios. Ahora, ¿qué puede variar esto? Que llueva, que siga lloviendo, porque lo que hemos arreglado pues, se descompone, que en verdad la gente siga denunciando. Yo invito a la gente, no nos da miedo que denuncien y que se quejen. Eso está muy bien, porque si no, no nos enteramos en dónde hay baches, y la verdad está abierta el diálogo con la gente para que nos lo diga, ¿no? También abrimos un tercer frente con material en seco para que el ciudadano que quiera ayudarnos, hay material disponible, acompañamiento técnico, equipo, para que vayamos a las colonias directamente a atender el tema. Yo sí soy ambicioso en ese sentido. Yo quisiera que en diciembre cantar victoria sobre los baches. Ahora, la calidad de la obra, la calidad con la que se está haciendo este programa, tanto del bacheo como de la rehabilitación de vialidades, pero también de la obra pública. ¿Cuál es esa garantía que ustedes como administración nos quieren dejar a los potosinos? A ver, te diría que la ley nos obliga a tener garantías por 18 meses en el material, en la calidad de la obra. Nosotros, todos nuestros contratos de obra pública son a 36 meses. Yo te diría que no he aplicado más que una sola garantía, que es la avenida Chapultepec, que tuvo problemas y ya la reparó el constructor. Es decir, hoy en este momento las más de 200 obras que hemos hecho en 4 años, 215 obras exactamente, en 4 años, todas están todavía bajo el amparo de su garantía. Ninguna ha tenido problema. Te diría que la más antigua que yo tengo en mente es Hernán Cortés, que fue la primeritita gran avenida que arreglamos y prácticamente está en bastante buenas condiciones. De Anaya, otra avenida muy larga que arreglamos, se mantiene bien. Te digo, salvo Chapultepec, que debo reconocer que ni siquiera fue un asunto de calidad, es un asunto de bajada de agua que es muy fuerte en esa zona, ¿no? Ahora, una cosa es la atención de la problemática que existe y otra, la planeación y el ordenamiento que tiene que venir. Correcto. Tenemos zonas que han crecido muchísimo, está el caso de Villamagna, Horizontes, toda esta región que está ya más que poblada y que lamentablemente pues tienen un solo acceso porque en el momento en que se dieron las autorizaciones no se pensó en esta conectividad que requerían. ¿Cómo se va a ordenar esta ciudad? ¿Cómo se está planeando a un futuro? Porque aunque a ti te quedan 2 años de administración, pues hemos platicado en muchas ocasiones contigo y nos dices, pues se trata de sentar bases, de generar este parámetro de crecimiento. ¿Qué es lo que sigue en ordenamiento y en planeación? A ver, sí, tienes toda la razón. Nosotros tenemos claro las 7 obras prioritarias de la ciudad para mejorar la calidad de la movilidad. Villamagna y toda esa zona es fundamental porque además está creciendo. O sea, Villamagna está diseñada con todos sus otros fraccionamientos para llegar a 10,000 viviendas, ¿no? Y efectivamente sí hubo proyectos de pasos a desnivel y de elevados y tal que no se cumplieron. Eso hay que decirlo. Nosotros tenemos un proyecto muy importante para hacer una especie de segundo nivel
de Villamagna hasta el Bicentenario, que cruce el río Santiago. Es una obra muy importante, es una obra cara, supera los 600 millones de pesos. Yo tengo el proyecto ejecutivo para arrancar esa obra, así como la salida al Saucito. No es el Saucito, es la obra que significa en el norte de la ciudad. Tenemos que conectar la Avenida Observatorio con Salvador Nava, porque si no satura Rutilo Torres, toda esa zona. La salida a Guadalajara. Es fundamental conectar el periférico. La glorieta es chiquita, se quedó pequeña, está mal diseñada, está mal planteada. Es decir, los 7 puntos neurálgicos de la ciudad están previstos. Tengo proyectos ejecutivos. Son obras que alcanzan los 2.500 millones de pesos de manera completa. Y yo espero arrancar, pues cuando menos con la primera, que a mí me gustaría arrancar con el Saucito, que es un reto de los últimos alcaldes, ¿no? Y mío, y que podamos estar, antes de que termine el año, anunciando el arranque del Saucito. Ya están los consensos, por lo pronto. Estamos al 90% del consenso. Siempre hay alguien que no quiere. Pero mira, en Himalaya, esa gran obra de Himalaya, también teníamos disensos. También había quien no quería Himalaya y bueno, pasado el tiempo, ya que ven la obra, dicen, no, pues sí se tenía razón, ¿no? Entonces yo al aspiro a esto, tenemos el 90% del consenso de los vecinos, de comerciantes, del comercio informal de la zona. Prácticamente hemos avanzado muy bien con ellos. Ahora, ya mencionabas el caso de Himalaya, y en Himalaya también ha quedado, bueno, sobre Salvador Nava, pero ha quedado como parte de este proyecto uno de los puentes peatonales más importantes para San Luis Potosí. Me parece, pues, de los más recientes, pero además con esta posibilidad del elevador. Y cuando te preguntaba sobre ordenamiento, creo que también tenemos que hablar de peatones, claro, de personas con discapacidad, de adultos mayores, tenemos que hablar de ciclistas. ¿Cómo se están planteando las alternativas para que esta ciudad de San Luis Potosí considere a todos estos actores? Mira, tenemos mesas permanentes con ciclistas, con adultos mayores. En este momento estamos rescatando todos los pasos peatonales de la Alameda, de Avenida Chapultepec, de la Glorieta Bocanegra, que hubo un accidente ahí muy, muy triste. Nuestra meta es devolverle mucho la dignidad al peatón y que si estamos rescatando espacios públicos, pues que también sea para caminar, que eso es lo importante, claro. Ese es el propósito de rescatar Carranza. Y en materia de ciclismo, mira, yo no sé si esté bien o mal, pero yo sueño mucho con que nuestra ciudad se movilice ya en bicicleta. Y le decía a nuestros amigos los ciclistas que hace unos años, no muchos, San Luis lo conocíamos como pueblo bicicletero, ¿te acuerdas de eso, sí, no? Claro. Y era como denostativo, venían de Monterrey, de México, es un pueblo bicicletero. Pues yo aspiro a que volvamos a ser un pueblo bicicletero, es decir, que utilicemos más la bicicleta como mecanismo de movilidad y tomando los modelos, no de otras partes del mundo que los conozco, no, el de la Ciudad de México. Cuando éramos pueblo bicicletero no había ciclovías. Sí, justo esto te iba a preguntar. ¿El proyecto implica ciclovías? No, es que no necesariamente. Implica generar una nueva cultura de convivencia entre el vehículo y la bicicleta. En la Ciudad de México la mayoría de las vialidades están así. Aquí tenemos una así, la primera, que es Hernán Cortés. El carril del lado derecho, digamos, de Fray Diego de la Venadita hacia Muñoz, es prácticamente un carril completo de convivencia, de coches, transporte público y bicicletas. No ha habido un solo accidente, no ha sucedido nada. Se puede cuando hay cultura, cuando hay un reglamento de tránsito, y estamos aspirando a ello. Toda esta parte del centro histórico, desde Morales, Tequis, Centro, Himno Nacional, Calzada de Guadalupe, Damián Carmona, Eje Vial, tendrá que ser zonas de convivencia entre ciclistas y coches. Si es necesaria la ciclovía, la haremos, pero el ideal es andar en bicicleta sin que sea un riesgo para ti, que el conductor de un coche sepa que tiene que respetar y tal. Confío en eso, porque primero, pues ya vivimos el tema de las bicicletas, y segundo, porque creo que aquí en San Luis hemos podido implantar una nueva cultura de convivencia urbana, y ahí está el programa 1 y 1 en el centro histórico, y ese funciona en toda la ciudad donde hay duda, pues ya saben que es 1 y 1,
en los estacionamientos. Entonces creo y confío en esa cultura. Ya está el reglamento de tránsito en ese sentido, que lo vamos, pasando el informe, lo vamos a aprobar, donde creamos una zona que se llama zona 30, que es zona a 30 kilómetros por hora, que es donde habrá carriles de convivencia entre ciclistas, automovilistas y transporte público. Ahora, muchos de los proyectos que nos mencionas pues requieren una inversión importante y tú lo has mencionado de manera previa, que estás confiando en que el Congreso del Estado para el próximo año apruebe un presupuesto que entiendo irá con estos parámetros para poder alcanzar a realizar lo que se está planteando. Pero la pregunta clave es, ¿y qué cuentas nos da el Ayuntamiento de la capital? ¿Qué tan eficientes han sido con el uso de los recursos públicos? ¿Qué tan transparentes con el uso del mismo? A ver, yo te diría que sí, el tema financiero es el reto mayor. ¿Quieres obras, acciones, puentes, ciclovías? Pues se requiere dinero, ¿no? Este año yo te diría que no nos fue mal, pudo habernos ido mucho mejor, desde luego. La ciudad puede aportar muchísimo más. Creció nuestra recaudación, pero ya en el global no creció tanto, pues porque hubo ciertos ajustes en el Congreso. Yo aspiro que este año el Congreso sea sensible con la ciudad y que podamos mejorar el presupuesto. Luego, 2, ¿cómo lo gastas? Y ahí créeme que aunque recaen sobre nosotros todas las auditorías, finalmente en ninguna auditoría, ninguna, ni federal, ni estatal, ni del Congreso, nos han dicho que una obra no se hizo, que eso sí se ha dicho en otras auditorías, que se hizo un contrato, se licitó, se pagó y la obra no existe. En mi caso no, ni tampoco se nos ha acreditado, te dimos este dinero y te lo gastaste en otra cosa, que eso es un desvío. Tampoco tenemos ninguna observación. Las observaciones que tenemos son por trabajar. Nada más, para darte una idea, creció el 40% nuestros presupuestos. Es más, de 2.800 en 2024, recaudamos casi 4.200 millones de pesos. Entonces, claro, es muchísimo dinero para administrar. Lo administro muy transparente. Creo que soy de los municipios que tengo muy alta calificación en transparencia. Ahí está todo. No oculto absolutamente nada. Nada, ni mi sueldo, ni nada. Y ahí está prácticamente para hacer. Claro, trae interpretaciones, trae observaciones, pero no de las que le quitarían el sueño a algún alcalde, ¿no? De, oye, es que se anunció tal cosa, se gastó, se ejerció el dinero y no existe tal cosa. Eso, nosotros no hemos tenido ninguna observación de ese tipo. ¿La separación de Villa de Pozos le pegó a las finanzas públicas del Ayuntamiento de la capital? Fíjate que yo creo que no, se compensó bien, porque así, incluso hay como una mala percepción de que se recaudaba y no se le atendía, y es totalmente falso. Porque además, te voy a dar un dato, se recaudaban 80 millones de pesos de prediales y Pozos nos costaba 300 millones de pesos en servicios, en obra pública, en gasto corriente, en nómina, en seguridad, en alumbrado público. Pues el alumbrado, ¿dónde se paga? Pues el alumbrado público lo pagábamos nosotros, la recolección de basura, claro, lo pagábamos nosotros, la seguridad pública lo pagábamos nosotros, la nómina de la delegación, los otros servicios, pues todos esos se pagaban y no era suficiente con el predial. Esa es la relación. El predial generaba 80 millones de pesos y el gasto sobre servicios de Pozos, 300. Entonces, bueno, es así de sencillo. No nos pegó. Y al contrario, pues me permitió a mí los servicios de basura, alumbrado, seguridad, pues traerlos a la ciudad y mejorar los servicios de la ciudad, claro. Ahora, hay un rubro fundamental en el que se ha trabajado muy fuerte por parte del Ayuntamiento de la capital, que es el impulso al deporte. Y no quiero hablar solo del deporte profesional, sino más bien de estos espacios para que los niños jóvenes practiquen, de este incentivo para que tengamos a la gente cada vez más activa. ¿A qué se ha apostado? Mira, a dos momentos. El deporte social, el que tú dices, nuestras 20 unidades deportivas, más de 100 canchas, todas funcionando en la ciudad, con programas deportivos, porque puede haber cancha, pero si no hay un instructor, no hay un entrenador y no hay niños o niñas, pues no sirve de nada. Tenemos programas muy específicos por colonia,
para que haya cada vez más actividad en ellos. Y agregaría adultos mayores, deporte para adultos mayores. Y eso nos ha funcionado muy bien. Dentro de ello, nuestro programa Voy por San Luis, que beca a los 130 mejores atletas de la ciudad, que nos representan en Panamericanos, nos representan en justas nacionales e internacionales. Es nuestra elite local. Y que fueron a los Juegos CONADE, todos trajeron medallas, los 130, reciben una beca, un apoyo, un respaldo. Pero también el deporte de alto nivel. El deporte que sirve como herramienta para el turismo y el deporte como la NASCAR, la carrera panamericana, el Gran Fondo de Nairo Quintana, la lucha libre con Alberto del Río. Ese es el otro escalón del deporte que motiva, incentiva, trae derrama económica, es turística y es donde turismo y deporte han hecho una gran mancuerna junto con cultura. Pero es un diseño estructural, institucional de ganar. Hoy estamos trabajando muy fuerte en el torneo de fútbol más grande de la ciudad, 700 equipos que inician en abril y terminan en diciembre. Entonces tenemos a equipos mixtos de niños y niñas jugando fútbol todos los días, todas las semanas, hasta llegar al gran campeón que lo coronaremos en diciembre. Ahora, ya hacías, digamos, la paridad, el engranaje que tienen este tipo de eventos con el turismo. A ver, la capital potosina, aunque tiene mucho que ofrecer, también es cierto que compite a nivel internacional con otros destinos que podrían ser mucho más atractivos, pues porque tienen playa, porque tienen otro tipo de atractivos, ¿no? ¿Cómo nos ha ido y cómo volver atractiva la capital potosina para el turismo? Fíjate que yo digo que es el tema en el que mejor nos ha ido. Tengo una directora especialista y lo explicas tú muy bien. Si no tenemos playa y no somos un destino de sol ni de palmera, ¿qué sí tenemos? Entonces somos una ciudad colonial, bien ubicada geográficamente, y entonces cogimos nuestras batallas. ¿Cuál es nuestra batalla? Somos una ciudad, la única en América Latina, que ofrece turismo para personas con discapacidad. Hay quien nos ha dicho, oye, pero eso no es negocio. No, es parte del turismo social. Y somos reconocidos a nivel internacional como el único destino de turismo social para personas con discapacidad. Esa fue una batalla que escogimos. Una segunda, somos la primera ciudad en México afiliada a la Red Mundial de Turismo Religioso, por la procesión del silencio, por el Callejón del Buche, por la procesión del Señor del Saucito, por la procesión de los Cristos. Y entonces cogimos... Y nuestros templos que están sonando. Y nuestro turismo religioso que se hace presente, ¿no? Claro. Y entonces esto te da un matiz de turismo y de ciudad. Y luego somos un lugar donde desarrollamos el turismo de reunión, congresos, convenciones. En este año desarrollamos y apoyamos más de 25 congresos y convenciones en San Luis Potosí, que eso sí genera una derrama económica, mucho turismo médico, que esa es otra, y turismo industrial. Todos aquellos que vienen a ver a sus industrias, la zona industrial, les decimos en San Luis hay que comer, hay que quedarse. Sí hay que hacer. Sí hay que hacer. Hay los imperdibles de la ciudad y más, claro, el turismo se volvió una herramienta muy padre. Un dato estadístico. San Luis Potosí a lo mucho mantenía al visitante 2 noches. Venía, se quedaba, al otro día se iba a Guadalajara, a Monterrey y tal. Subimos hoy, son 4 noches de pernocta, de donde más nos visitan es de Estados Unidos y el segundo lugar es de Colombia y el tercer lugar es de España. Datos ya de la Secretaría de Turismo Federal. Es decir, evolucionamos de un día de pernocta a 4 días y de orígenes del turismo ya internacionales. ¿Esta presencia en las ferias internacionales en materia de turismo sí le ha generado algo a San Luis Potosí? Sí, claro. A ver, la última, la de enero, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, trajo consigo 2 cosas. Uno, declarar a la ciudad capital deportiva 2025. Fue en Madrid donde nos lo entregaron. Fue donde nos afiliaron como la única ciudad de México de turismo religioso. Y nos entregaron el premio de Excelencias Gourmet por una experiencia que los quiero invitar a ti, a tu público, que no quiere decir de la comida, sino es una muestra para convivir con personas ciegas
que estamos en una mesa y cómo se convive otra vez en el turismo social, en el turismo de inclusión. Ahora, también en el aspecto cultural se ha trabajado mucho este tema de la inclusión y no solo me refiero a personas con discapacidad, sino de diferentes sectores. ¿Cuál es la apuesta y qué es lo que se tiene que reportar como parte de los resultados? Creo que pues la joya de la corona es el Festival San Luis en Primavera, que este año tuvo la característica de ser internacional y de ser el más inclusivo de América Latina, también reconocido por la Feria Internacional de Madrid. ¿Qué lo hizo inclusivo? Primero, pues más de 80 eventos, todos con características de inclusión total. Espacios para personas con discapacidad motriz, audiodescripción, no sé si has oído eso. Sí. La audiodescripción es para las personas ciegas, que se les tiene que describir qué hay en el escenario, obras de teatro con audiodescripción para personas ciegas, totalmente gratuito, todo con traducción simultánea en lengua de señas mexicana, desde los conciertos hasta las obras de teatro, hasta los conciertos de jazz o las presentaciones de libros, y eso pues nos da un lugar diferente. Y pues, la tradición, por ejemplo, del Festival Internacional de las Letras, con Irene Vallejo, Guillermo Arriaga, Jorge Volpi, los grandes escritores en San Luis Potosí, que eso no tiene comparación, ni con la FIL de Guadalajara. El Encuentro Nacional de Danzón, hoy somos Capital Americana de la Cultura, que solo 3 municipios lo han hecho en México en los últimos 30 años. Creo que cultura también es un baluarte del gobierno municipal. Ahora, traes una campaña, Razones. ¿De qué se trata? Razones es llamar a tu conciencia y decirte por qué, cuál es tu razón para amar a San Luis. Así termina nuestra campaña. El alto grado de inclusión del centro histórico, con la guía podotáctil, la señalética con braille es una razón para amar a San Luis. Representar a San Luis en una justa deportiva es una razón para amar a San Luis Potosí. Vivir el nivel de calidad de distribución de agua es una razón para... de eso es de lo que se trata. Hoy lo que queremos es que la gente reflexione cuál es tu razón, cuál es tu motivo para amar a San Luis Potosí. Hay quien no tiene a la mejor, pero hemos beneficiado a más de 400,000 ciudadanos, desde deporte, cultura, la ruta de la salud. No hablamos de salud, por ejemplo, el primer centro municipal de salud mental, que es único en su tipo en México, pues toda la gente que llega ahí tiene su razón para amar a San Luis Potosí. Seguimos con esta idea de San Luis es un lugar digno de amar y estamos trabajando mucho en ello. ¿Y cuál es la razón de Enrique Galindo? Pues gobernar la ciudad, esa es mi razón. Los desvelos, las desmañanadas, las preocupaciones valen mucho la pena porque yo aspiro a dejar de ser alcalde y seguir caminando en la calle y que la gente me salude y quiera convivir con nosotros y yo verte a ti un día y recordar estas entrevistas sin tener que irme de la ciudad, porque muchos alcaldes, tú sabes que se han tenido que ir o ya no salen de su casa, etcétera, y yo aspiro a lo contrario, a que la ciudad recuerde a un alcalde que hizo todo por ella, ¿no? ¿Aspiras a seguir en la carrera política? Porque sí. Dijiste recientemente que tú veías posibilidades en el Partido Revolucionario Institucional. A ver, yo sigo, sí, claro, mi aspiración personal es competir en el 27, sí tengo aspiraciones, tengo ganas y tengo méritos políticos. Y bueno, aunque hace unas semanas no tenía, hoy tengo un partido político, pero hay una coalición de partidos que me ha acompañado. Creo que te lo voy a poner en términos de fútbol. En mi reelección me jugué la semifinal y gané, y eso me dio el pase a la final. Entonces yo creo que voy a estar en la boleta del 27, no sé con quién, no sé aspirando a qué. Me encantaría ser el gobernador de mi estado, la verdad es que sí me encantaría, y estoy haciendo los méritos en la capital, pues para ver si la gente piensa igual que yo. ¿Sí te ves todavía en el PRI? Sí me veo en el PRI, pero también me veo en la boleta del 27, en una alianza con otros tantos partidos. ¿Y cómo ves a San Luis? ¿Qué viene para San Luis Potosí Capital? A ver, San Luis Capital tiene que consolidar su programa de movilidad. Eso me parece que es fundamental. Las grandes obras, las infraestructuras,
En esas obras meto yo el tema de agua, que vienen 17 obras de agua muy importantes junto con la Comisión Nacional del Agua. Me veo en una proyección turística en el siguiente nivel, en el siguiente eslabón, que va a funcionar bastante bien. Yo creo que San Luis Potosí, tengo reservada una sorpresa que voy a dar a conocer en el día del informe, que no hay nada parecido en México. Danos un spoiler. A ver, yo te diría Danos que pistas y aquí adivinamos. te doy una pista importante. Pues por primera vez vamos a digitalizar y ordenar y administrar los 9 principales servicios municipales desde una sola plataforma, y no solo Huicho, sino algo superior. No hay nada en el país parecido. Está el proyecto. Yo en octubre empiezo la obra. Es una obra de infraestructura y vamos a llevar a San Luis a ser la número 1 a nivel nacional en ese sentido. Alcalde, te agradezco mucho que nos hayas recibido y que compartas con nosotros esta información. Creo que lo más importante en un ejercicio de gobierno es justamente vincularte con la población a la cual estás gobernando y que ellos de igual forma que la población en San Luis Potosí siente esa puerta abierta para establecer contacto con su alcalde. Muchas gracias. Te agradezco mucho, gracias por la oportunidad de hablar de San Luis, del informe, y siempre puertas abiertas con ustedes. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias. Enrique Galindo Ceballos, presidente municipal de la capital potosina.